Ponemos en las manos del Señor este tiempo de la predicación. Que Dios nos bendiga. Necesitamos escuchar tu palabra, Señor. Que podamos oírla, que podamos obedecerla y que podamos dar fruto. Porque tu palabra es espíritu y es vida. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Podrán los seres humanos conocerse por sí mismos realmente como son? Es una pregunta que puede haber estado a lo largo de la historia en las mentes de algunas personas. De alguna manera, un hombre que vivió hace muchísimos años entendió un poco, por vía de la razón humana, que era difícil, sino imposible, conocerse a sí mismo de manera verdadera. Por eso él acuñó una frase que es conocida hasta el día de hoy. Fue el filósofo llamado Sócrates. Él le decía a los que le escuchaban: conócete a ti mismo. Aunque estoy seguro que el mismo Sócrates no se conocía bien a sí mismo. Y es que en general el hombre tiene muchas ideas equivocadas acerca de sí mismo. En general piensa que tiene muchas bondades, muchas cualidades, que no tiene defectos, que no es tan malo como parece. Así piensan las personas en general cuando no son creyentes. Piensan que no son tan envidiosos o no son envidiosos y realmente son envidiosos. Piensan que no son vanidosos y son vanidosos. Piensan que no son injustos y realmente hay injusticia en sus vidas, en sus acciones, en su forma de proceder. Piensan que no son codiciosos, vanidosos, orgullosos, soberbios. Y tampoco piensan y creen, pueden ser esclavos de alguna manera o de alguna forma. Muchas personas en la vida tienen esclavitudes en sus mentes, en sus corazones, en actitudes, en hábitos, y piensan que son libres. Piensan que viven en libertad porque, según ellos, hacen lo que quieren, porque se comportan de la manera que ellos prefieren, y sin embargo, la realidad es que viven en esclavitud. Estas personas tienden a pensar entonces que son buenas personas, hacen buenas obras, están llenos de bondades, no están conscientes de que realmente hay impureza, injusticia, inmundicia en su vida. Muchas de esas personas se sienten invencibles, autosuficientes, y se han acostumbrado a vivir una vida en la que creen que es normal vivirla. Por ejemplo, en el mismo libro, o todo el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo principalmente, tenemos la historia del pueblo de Israel, que fueron esclavizados por el gran imperio de Egipto en ese entonces. Pasaron los primeros 100 años y después de una generación de 40 años o de 80 años o de 100 años, pues prácticamente se habían acostumbrado a vivir en esclavitud. Y nadie quería salir de esa vida. Se habían acomodado, se habían acostumbrado, pues aunque trabajaban duro, pues tenían comida, tenían vestido, tenían donde dormir. Pasaron los siguientes 100 años, llegaron a 200 años, y en la Biblia no describe que hubo alguien que tuvo una conciencia realmente de que vivía en esclavitud. Más bien pensaban que estaban muy bien ahí. Pasaron otros 100 años, 300 años, y finalmente estuvieron 400 años. Hasta que algo ocurrió para que ellos se dieran cuenta, de alguna manera, que eran esclavos. La Escritura nos va a mostrar hoy
que hay una única manera para que el hombre pueda conocerse verdaderamente a sí mismo. Hay una única manera. Así hemos titulado la predicación, la manera o la única manera en la que el hombre se conoce verdaderamente a sí mismo. Y con el primer punto de la predicación vamos a ampliar un poco lo que ya dije. La verdad es que la Escritura categóricamente nos dice, el hombre no se conoce a sí mismo, aunque lo crea. Eso es una verdad que está en la Biblia. Claro, aquí le hemos escrito de esta manera. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué? Porque el hombre en general, el hombre sin Cristo, vive en torno a cuestiones puramente terrenales. Vive de acuerdo a los criterios humanos. Vive en una dimensión puramente humana, donde todo se toca, se mide, se percibe con los sentidos. Todo lo que tiene una medida de ancho, de largo, de profundidad. Se deja guiar también solo por sus pensamientos, por sus emociones, por sus sentimientos humanos. Entonces eso le impide ver quién es realmente, cómo es realmente, cómo se comporta realmente, cómo es delante de Dios. Es más, algunos ni creen en Dios, pero aunque creen conocerse a sí mismos, no se conocen a sí mismos. Otra de las razones es porque el hombre, dice la Biblia, vive en tinieblas. Y cuando alguien está en tinieblas, entonces, ¿qué luz puede ver? Si todos están en tinieblas, ¿con quién se puede comparar? Si se comporta y vive como el mundo en general vive, ¿qué diferencia puede tener? ¿Qué parámetro puede tener para decir, bueno, vivimos mal, actuamos mal, pensamos mal? No tienen. No tienen esa forma de compararse. Es por eso que el hombre que no se conoce cómo es, ni cómo realmente piensa, le es más fácil darse cuenta de los defectos, de los errores y de las equivocaciones de los demás. Es curioso que la tendencia humana es no fijarnos en nosotros y no estar muy consciente de nuestras fragilidades, de nuestras debilidades, de nuestras falencias, de lo que carecemos. Curiosamente empezamos a fijarnos en los demás y nos fijamos en las carencias y en los pecados de los demás, y a veces no pensamos que esas mismas personas tienen los mismos pecados, las mismas conductas, y las tienen aún en mayor grado. Por ejemplo, hay personas que dicen que usted tiene una falsa humildad. Pero realmente quienes tienen una falsa humildad son ellas mismas las que están criticando. Muchas personas dicen, por ejemplo, que usted es orgulloso. Pero realmente los que son orgullosos son los que están diciendo que usted es orgulloso. Porque se ha comprobado que el ser humano por naturaleza se fija en los defectos de los demás que él mismo tiene. Curiosamente. Muchas personas pueden decir, por ejemplo, que usted es chismoso y quizá tenga algo de razón. Pero es más chismoso él. Es más chismoso él. Es más chismoso él. Muchas personas pueden decir que usted es envidioso o que otros son envidiosos, pero ellos los está carcomiendo la envidia. Muchas personas dicen, es que esta persona es creída, y el que es creído, el que es vanidoso, es él. Un burro se encuentra con el conejo y le dice, qué grandes orejas tienes, mi querido amigo. Y el conejo mira para arriba y se le queda viendo al burro, ¿verdad?
El comal le dice a la olla, qué tiznada amaneciste. Pero no se ha visto realmente qué tiznado está él también. Y eso se da también en los religiosos. Los religiosos que no conocen verdaderamente a un Dios vivo, se saben a sí mismos, según ellos, como justos, piadosos, digamos casi que perfectos. Así se miran, como completos. Y ven en los demás sus pecados, sus equivocaciones, y piensan que ellos están limpios ante Dios, que ellos están bien ante Dios, que ellos son superiores a los demás. Esa verdad está expuesta en el pasaje donde se nos enseña, bueno, más bien la historia que Jesús relata de que 2 hombres fueron a orar al templo. Uno era fariseo y el otro era publicano. Y estando los dos ahí en el altar, el fariseo comenzó a orar de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy adúltero, no soy ladrón, porque no me hiciste mujer. Así oraban los judíos. Eso no está en el texto, pero así oraban los judíos. Porque no me hiciste gentil. Así oraban también. Te doy gracias, Señor, porque ni siquiera soy como ese publicano. Los publicanos eran gente que tenía una reputación de ser pecadores, de estar al servicio, al igual que los recaudadores de impuestos, prácticamente del Imperio Romano. Los consideraban como traidores, como estafadores, como ladrones, como corruptos, publicanos. Así se miraba el fariseo: perfecto, justo, cabal, piadoso. Señor, yo diezmo 2 veces a la semana, o ayuno 2 veces a la semana y diezmo de todo lo que me das. El otro estaba postrado, ni siquiera quería alzar los ojos al cielo, y lo único que decía era: Dios, sé propicio o ten misericordia de mí, pecador. Jesús, cuando relata la historia y le están escuchando, les dice: de cierto les digo que el fariseo, cuando regresó a su casa, voy a interpretar el texto, no se dio cuenta, no se conoce a sí mismo que es un hipócrita, que es un pecador, que es un religioso que no ha nacido de nuevo. No regresó a su casa justificado, porque no se vio ni se conoce a sí mismo tal y como es en esencia ante Dios. Pero les digo que este sí sabía lo que era, por lo menos. Ten misericordia de este pecador. No tengo ni siquiera el derecho de mirar para arriba. Estoy postrado, estoy ahí arrullado, humillado. Y solo decía: Señor, sé propicio a este pecador, ten misericordia a este pecador. Sí sabía lo que era. Y por eso Dios lo justificó cuando regresó. A los religiosos les pasa. Entonces, tanto los religiosos como los hombres en general, que no se conocen a sí mismos, quieren ayudar a otros o quieren enseñar a los otros y quieren ver los problemas que tienen y piensan que ellos son mejores y son más capaces de ayudarlos. A ese tipo de personas, incluidos los religiosos, Jesucristo dijo estas palabras: hipócrita, saca primero la viga que tienes en tu ojo y entonces podrás ver bien para quitar la paja en el ojo de tu hermano. Otra versión no dice viga, dice el tronco. Así dice otra versión. Hipócrita, sácate el tronco. Imagínense un tronco
en el ojo. ¿Quién puede ver con un tronco en el ojo? Sácate o quítate primero el tronco para que puedas ver la astilla. La astilla, el defecto, el pecado del otro que estás viendo es más chiquito que el tuyo, hipócrita. Pero como no te conoces a ti mismo, piensas que estás mejor que él. Y no te has dado cuenta. Otra versión dice que tienes una rama en el ojo. Hipócrita, quítatela primero para que puedas quitar la basurita que tiene tu hermano, o tu amigo, o tu compañero, o tu pariente. Esa es la triste realidad de las personas que no se conocen a sí mismas. No saben exactamente cómo son ante Dios. La segunda verdad de la predicación nos declara que la única manera en la que el hombre llega a conocerse a sí mismo es cuando Dios se le revela. Cuando Dios, a través de Jesucristo, del Evangelio, de la predicación, le ilumina, porque la palabra, porque Cristo, porque Dios es luz, lo ilumina. Y en esa iluminación, en esa luz, el hombre ve a sí mismo sus tinieblas, ve a sí mismo, en sí mismo su miseria, sus pecados. Antes no los puede ver. Si Cristo no le alumbra, si el Evangelio no le alumbra, si Dios no le ilumina, el hombre no ve su podredumbre, su desgracia, su miseria, su ruina, no la ve. El hombre jamás llegará al conocimiento de sí mismo si primero Dios no se lo muestra. Si él no logra contemplar porque Dios se lo revela, no se considerará a sí mismo como es. Hay un texto en la Escritura que nos muestra cómo lo hace Dios, cómo lo hace Cristo. Es en el pasaje, en el relato de aquellos hombres que van a Emaús. Cristo les acompaña, el Cristo resucitado, pero ellos tienen cerrados sus ojos espirituales y también físicos, porque no logran discernir que es el Cristo resucitado que les está acompañando. Mientras va en el camino, aunque su corazón comienza a conmoverse, comienza a arder algo, no saben exactamente qué pasa. No se dan cuenta que están ciegos espiritualmente. No se dan cuenta que han caído en incredulidad. Porque dice, bueno, se acabó todo. Creíamos en Jesucristo, pero ahora que has muerto, entonces, ¿de qué sirve que sigamos teniendo fe? Es lo que quiere decir el texto. Pero dice el mismo texto que el Señor Jesucristo hizo 3 cosas con ellos. Les abrió los ojos espiritualmente. Les abrió las Escrituras y les abrió la mente. Les abrió los ojos para que vieran en un momento dado, con los ojos espirituales, que Él era Cristo y quienes eran ellos. Y que pidieran perdón por su incredulidad. Dice que les abrió las Escrituras para que entendieran que allí estaban escritas las promesas de la resurrección de Cristo y que las promesas de Dios siempre se cumplen. Y también les abrió el entendimiento. Así que cuando el hombre le es mostrado algo de la grandeza de Dios, de la majestad de Dios, de la revelación de Cristo, entonces por primera vez comienzan a ver que lo que ellos tienen como actos de justicia delante de Dios son trapos de inmundicia. Comienzan a darse cuenta que sus buenas obras, las que ellos consideran así, realmente son basura delante de Dios. Que la grandeza, el honor que ellos creen que tienen, no son más que pecado de orgullo y de vanidad delante de Dios. Se comienzan a dar cuenta que lo que a ellos le llaman su libertad es una auténtica esclavitud. Muchas personas en el mundo, como dije, creen que son libres porque hacen lo que quieren.
pero están esclavizadas terriblemente en sus pecados, en sus adicciones, en su forma de pensar, en su forma de ser. Están totalmente atados. Un ejemplo perfecto de cómo el hombre no se conoce a sí mismo. Es otro ejemplo. Ya mencioné el publicano y el fariseo. Pero un ejemplo aún más cabal, más completo, es el de un hombre llamado Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, un hombre que nació en la ciudad de Tarso, Cilicia, una de las grandes ciudades, una de las ciudades más importantes de la época. Él podía decirse, yo, si fuera en la actualidad, yo nací en Nueva York, por ejemplo, o en París, ¿verdad? Eso sería un honor. No sería un honor decirle, mire, yo nací ahí en San Martín Jilotepeque, ¿verdad? Yo soy de ahí. ¿Saber de dónde es eso? No, él dijo, era ciudadano romano, pero nació en Tarso, una ciudad donde había educación, donde había comercio. Era importantísima porque todo el comercio pasaba por ahí, por medio de los barcos. Era un hombre que tenía un gran listado de cosas para sentirse orgulloso, sentirse una persona importante, una persona de una posición religiosa y social altísima ante los hombres. Él se cree alguien que es muy especial. Él dice, por ejemplo, soy hebreo de hebreos. Lo que está diciendo, yo soy un judío no mezclado. Porque habían judíos prosélitos, habían judíos que se sumaban a la fe, habían judíos que eran judíos porque su madre era judía, pero su padre era griego. Él dice, no, yo no soy mezclado. Yo soy de pura cepa, dice otro texto. Yo soy de pura raza. Es más, tengo registrada mi genealogía. Quiénes fueron mis padres, mis abuelos, mis abuelos o tatarabuelos. Y llego incluso hasta el origen. Yo soy de la tribu de Benjamín. Yo no soy un gentil. Es como que hiciéramos la comparación, que es válida para entender un poco. En el mundo, hoy mismo sabemos que los animales de pura raza son valiosos y son muy caros. Un caballo de pura sangre es carísimo. Un perro de pura raza que está registrado con documentos, quiénes fueron sus padres, sus abuelos, está escrito su pedigrí, su historial. Esos perros son carísimos. Yo he sabido de perros que valen 30,000, 40,000, 50,000 dólares por ser de raza, porque no se han mezclado. Usted los mira y su porte, su tamaño, su figura, sí es imponente, no están mezclados. Pero los perros que algunos de nosotros hemos tenido están tan mezclados que en lugar de verlos así, y hasta torcido camina el pobrecito perro, ¿verdad? Pero uno los ama, pero no le dan ni un centavo a uno por esos perros. Nosotros tenemos 2 perros, uno más fino que el otro, que son más o menos iguales, ¿verdad? Y una vez nos pusimos a hablar en familia, aquí está mi esposa presente, y yo le digo, ¿qué tal si vendiéramos estos perros? Están provocando muchos problemas. Llegamos a la conclusión de que uno tal vez no lo compramos y teníamos que regalar el otro. 2 por 1. Saulo dice, yo soy de pura raza. Soy más importante que muchos de ustedes. Más importante que los gentiles. Más importante que otros. Soy del pueblo escogido. De la tribu de Benjamín. En cuanto a la ley, soy fariseo de fariseos. Es decir, soy
puedo decir que soy el mejor o uno de los mejores fariseos, practicantes, fieles en cuanto a todos los requisitos que la ley exigía. Yo no quebranté ninguno de esos mandamientos. Yo cumplí con todos los requisitos. Fui circuncidado al 8º día. Irreprensible, así se miraba él porque no se conocía. Irreprensible. Educado a los pies de Gamaliel. ¿Quién era Gamaliel? Era uno de los maestros más importantes, si no el más importante de la época. Quien podía ir a estudiar a los pies de Gamaliel era como ir a estudiar a los pies de los grandes maestros de las grandes universidades del mundo hoy. Se jactaba de eso. Así que este hombre se creía intachable, perfecto, especial, superior a los demás. Y se creía tan perfecto y tan justo que cuando comienza a oír que hay un tal Jesús de Nazaret que se levanta a predicar doctrinas diferentes a las de Moisés y tiene muchos seguidores y forma una iglesia, decide él, juntamente con el apoyo de los religiosos de autoridad de ese tiempo, pidiendo autorización y cartas para poder ir a perseguir a los cristianos, arrastrarlos, consentir con su muerte. Logra hacerlo en Jerusalén, en Samaria, pero cuando los cristianos van más allá, están huyendo de la persecución, él dice, yo iré a perseguirlos aún más allá. Creía que le estaba sirviendo a Dios, dice él mismo. Y va rumbo a Damasco con un grupo de hombres. Pero en el camino a Damasco, repentinamente una gran luz, él lo testifica 3 veces. 3 veces testifica eso en el libro de los Hechos. Capítulo 9, hay otro capítulo que es el 14, 15 y 20 y pico, pero en el 9 está, y luego 2 más. Testifica básicamente lo mismo. Una gran luz le rodeó, y cuando esa luz lo rodea, lo deja ciego, y al mismo tiempo oye una voz que lo hace caer a tierra. Lo derriba, lo bota, está ciego. Y esa voz le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? En ese momento, a partir de esa revelación de Cristo, de esa majestad, de esa gloria, de esa luz divina, de esa perfección, comienza a verse y se comienza a conocer verdaderamente quién es y cómo es. Allí comienza a darse cuenta que es un vil pecador. Sí. Ahí comienza. Ahí comienza a darse cuenta que todo lo que él consideraba como muy importante, lo que ya le mencioné, realmente ante Dios es basura. Él mismo lo dice más adelante. Todo lo que tenía en alta estima, su raza, su educación, su trasfondo, su religiosidad, es basura. Todo lo bueno que podía tener, dice, lo que yo consideraba como ganancia, me doy cuenta que era pérdida. Yo era un perdedor y no lo sabía, no me conocía. Un perdedor, era pecador. Sí, es más, realmente comparándolo, es como estiércol lo que yo consideraba como oro. Palabras que quiere decir Saulo ya convertido en Pablo. Entonces, él se da cuenta que antes se tenía a sí mismo como justo, como piadoso, por sus prácticas religiosas. Pero cuando Cristo se le revela, él llega a decir,
que grande es la misericordia de Dios, el misterio de Dios, de que se ha hecho hombre y ha venido a salvar a los pecadores. Y Él dice, de los cuales yo soy el primero. Pero antes no se miraba así, no se conocía. Y de verdad que era uno de los primeros pecadores. ¿Por qué? Siendo religioso, fue blasfemo, perseguidor de la iglesia, prácticamente era un asesino. ¿Sí? Entonces, él ve su bajeza, ve su desgracia y su ruina ante la majestad, la gloria de Dios, de Cristo, la revelación del Evangelio del Señor. Mis queridos hermanos, el hombre no ve su bajeza hasta que está frente a la gloria de Dios, hasta que tiene una revelación celestial y divina, se ve tal cual. Aún María, fíjese pues, María, que era una mujer piadosa como muchas mujeres del tiempo, del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, una mujer piadosa, consagrada, era virgen. Cuando tiene una visitación celestial, cuando se le aparecen los ángeles, cuando ve la gloria de Dios por medio de esa manifestación, ella comienza a alabar a Dios, comienza a exaltarlo y dice, una parte, que da gracias a Dios porque ha tenido misericordia y ha visto la bajeza de su sierva. Entonces vayamos pensando un poco en nosotros también. Es cierto que tenemos ya varios años de ser cristianos, que conocemos la Escritura, que conocemos la doctrina, que procuramos vivir consagrados porque el cristiano nacido de nuevo y espiritual ya no peca de hecho. Pero no por eso vayamos a caer en el error de creer que somos súper espirituales, que somos mejor que otros, que somos superiores a otros. Pablo dice, no, nadie se considere superior a otro. Considérense los unos a los otros. Sí, pero yo soy obispo, yo soy apóstol, yo soy predicador. Mi querido hermano, usted es un pecador arrepentido, salvo por la gracia de Dios. Lo demás, sí, pero a mí dígame licenciado. Está bueno, voy a decir licenciado, pero ante Dios usted, dígame arquitecto, dígame doctor. Pero sencillamente somos siervos del Señor, servidores del Señor, pecadores salvos por pura gracia y por pura misericordia. Sí. El apóstol Pedro, conociendo ya al Señor, habiendo oído su doctrina, su enseñanza, su ejemplo, su vida, su carácter, sus milagros, llega un momento en que se impresiona todavía. Él cree que ha crecido en la vida cristiana, cree que ha madurado. Pero en un momento, cuando ve la gloria del Señor, nuevamente él se ve realmente como es. Un hombre necesitado de Dios. Cuando el Señor hace el milagro de la pesca más grande que había podido tener Pedro con los demás. Nunca en su vida lo habían tenido. Y menos después de haber tratado toda la noche de pescar y no haber pescado nada. Ni tepocates, ni nada. Ni pescaditos, nada. Y el Señor le dice, métete un poquito adentro a la derecha. Ahí, Señor, pero si ahí ya pasamos ahí, Señor, en tu nombre echaré la red. En tu palabra. Y luego ocurre esa grande y milagrosa pesca. Cuando ya han sacado los peces y están ahorita en el acto, un momento de revelación, Pedro mira al Señor y le dice, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Ante la gloria de Dios nos miramos tal cual somos. Eso sí, pecadores arrepentidos, pero seguimos siendo pecadores. No nos confiemos. No creamos que por todo lo que vayamos sabiendo y aprendiendo,
podemos ser mejores que nadie. No, no, no. Sencillamente no vamos a compararnos con nadie ni vamos a señalar a nadie. A nadie le vamos a decir que grandes las orejas tenés, hermano. Yo las voy a tener más grandes. Veamos algunos ejemplos en la palabra del Señor de esta verdad. Manoa y su mujer, en el libro de los jueces 13:22, dice así: estamos condenados a morir, le dijo a su esposa, hemos visto a Dios. Ellos, en una teofanía, Dios se les revela y ante esa grandeza, ante esa majestad, se ven tan pequeños, se ven tan insignificantes. Y ellos dicen, no, Dios es perfecto, nosotros somos imperfectos. No podemos. Ahora que lo vimos, de seguro vamos a morir. Se vieron tal cual eran. Oiga lo que dice Isaías 6:5, ante la visión de la gloria de Dios que llena el templo. Dice así: entonces, después de haber visto esa visión, grité, pero fue un grito de espanto. Fue un grito en el momento espontáneo donde dice, vi la gloria de Dios. Y cuando vi la gloria de Dios, me vi a mí mismo y vi al pueblo como son. Ay de mí que estoy perdido. Que dice, soy un hombre de labios impuros. Y eso es que él era un hombre consagrado. Y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos. Y no obstante, mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. Vea lo que dice Ezequiel, el profeta. Ezequiel 1:28. Dice, como el aspecto del arco iris que aparece en las nubes, en un día lluvioso, así era el aspecto del resplandor en derredor. Tal era el aspecto de la semejanza de la gloria del Señor. Cuando lo vi, caí. No fue un postrarse así, vi la gloria de Dios y me voy a postrar. No, fue tanta la gloria del Señor que inmediatamente cayó en rostro en tierra y entonces ahí oyó la voz del Señor. No podía mantenerse en pie ante esa majestad. El mismo Abraham, el padre de la fe, que ya conocía al Señor, nunca perdió de vista quién era Él. Es decir, él sí sabía, él se conocía a sí mismo. Él no se le subió a la cabeza, como decimos el título, de Padre de los creyentes, el hombre que ha tenido mucha fe, el hombre que le ha creído a Dios, el hombre que ha visto la gloria de Dios. No, él mantuvo con cordura su realidad. Oiga lo que dice Génesis 28:27. Y Abraham replicó y dijo, he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy, ¿qué dijo? Polvo y ceniza. Cuando usted empiece a creer que es alguien muy importante aquí, mejor recuérdese lo que dijo Abraham, soy polvo y ceniza. Bueno, soy hijo de Dios, sí, es verdad, pero soy polvo y ceniza. Un día, eso sí, cuando estemos con Cristo para siempre, ahí entonces estaremos en la perfección. Mientras tanto aquí, polvo y ceniza, hermano. Vea lo que dice Elías mismo, o hace Elías. Primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 13. Y sucedió que cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con un manto. Cuando oyó la voz del Señor y salió y se puso a la entrada de la cueva, y aquí una voz vino a él y le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? La actitud de taparse con un manto es precisamente la misma. Es Dios hablando, es la manifestación de Dios, es su majestad, es su presencia, es su voz. Yo me tapo, no soy digno. Me conozco, soy un pecador arrepentido. Si soy su profeta, Dios me ha salvado, Dios me ha perdonado. Procuro consagrarme, sí. Pero siempre Él es Dios y yo soy su hijo. Soy una creación, una nueva creación en Cristo Jesús. Oiga lo que dice Daniel, capítulo 10, 8 y 9. Cuando vio las visiones de Dios, se quedó sin fuerza y cayó. Dice así, quedé pues yo solo, dice, y vi esta gran visión. El momento que vio la visión gloriosa de Dios, ¿qué dice? Y no quedó
fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño con mi rostro en tierra. Mis queridos hermanos, el Hijo de Dios que entiende estas verdades sabe que debe de vivir una vida humilde en postración y en humillación al Señor. Necesitamos al Señor y debemos de estar postrados ante su gloria y su majestad. No podemos ser más que eso. Oiga lo que le pasó a Juan cuando escribía el Apocalipsis y experimentó una caída cuando vio la gloria del Señor. Apocalipsis 1:17. Cuando le vi a Cristo en esa majestad, esa gloria, caí como muerto a sus pies. Y Él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas. Entró en un cierto espanto, en cierto temor, por ver la gloria del Señor. Porque Él se sabe a sí mismo otra vez, pecador arrepentido, nada más. Y dice, no temas, yo soy el primero y el último. Pónganse de pie, mis queridos hermanos. Mis queridos hermanos, ahora sabemos la única manera en la que el hombre se conoce a sí mismo verdaderamente. Por sí mismo jamás se conocerá, nunca se conocerá de su pecaminosidad, de su imperfección, de su pequeñez, de su miseria, de sus esclavitudes, de sus falencias. Realmente los hombres sin Cristo, las personas sin Cristo, son nada. Y aún los que somos hijos de Dios, somos iglesia, debemos de mantener esa actitud de humildad. Porque cuando hemos contemplado al Señor, entonces nos vemos como lo que somos. Durante el tiempo que estemos aquí en la tierra, hombres necesitados de Dios, que debemos de vivir en humildad, que no debemos de ver los defectos de los demás, que debemos depender completamente de Dios, que debemos de esperar en Él, que debemos de agradecerle todos los días de nuestra vida que Dios haya tenido misericordia de nosotros. Aún el hombre más correcto que se pueda creer como Saulo, llega el momento cuando está ante Dios, descubre su verdad. Así que lo que nos queda es tener una eterna gratitud y presentarnos al Señor siempre con humildad, reconociendo su grandeza, su majestad, su gloria, su poder, su omnipotencia, su omnisciencia, y estar felices y agradecidos que somos parte de su pueblo, que tuvo a bien tener compasión de nosotros, que se fijó en nosotros, no teniendo nada de qué gloriar, no teniendo nada que aportar. Dios nos salvó, bendito sea su nombre. Gracias, Señor, porque un día nos mostraste, Señor, nuestra bajeza. Un día nos mostraste que éramos pecadores, que íbamos al infierno, que no teníamos opción, que no había manera humana, método humano para salvarnos, ni autorredimirnos, autosalvarnos. Nos mostraste tu gracia, tu misericordia, el Evangelio, la buena noticia, y nos pusiste en evidencia que nacimos en pecado, que nacimos en esclavitud y que necesitábamos ser salvos. Y gracias porque nos salvaste. Señor, con estas verdades también nos muestras que a ti te agrada que tus hijos, tu pueblo, los que ya somos salvos, confiemos completamente en ti, que reconozcamos que tú eres verdaderamente nuestra esperanza, nuestra fuerza, nuestro gozo, nuestra alegría, que no tenemos nada que no hayamos recibido de Él, de ti, y que tú estás dispuesto siempre a coronarnos de favores y de misericordias, a hacer milagros en nuestra vida cuando nos acercamos a ti humildes,
mansos, diciéndote: Señor, te necesito. Mi familia te necesita. Mi matrimonio te necesita. Mis hijos te necesitan. Te necesito, Señor, cada día. Soy débil, soy frágil, pero contigo soy fuerte. Señor, no puedo vencer muchas dificultades, pero contigo las venceré. Señor, hay muchas cosas que no puedo cambiar, pero tú sí puedes cambiar. Señor, estoy con pruebas y dificultades tan grandes. No hay salida humanamente, pero Señor, en humildad yo vengo a rogarte por un milagro. Por un milagro, Señor. La única manera en que puede resolverse el caso de algunos o de nosotros es con una intervención divina. Así que yo quiero pedir a los hermanos y hermanas, principalmente aquellos que están pasando por una grande prueba, por una gran dificultad, por una crisis que ha venido a su vida repentinamente y no sabe qué hacer, venga en humildad, venga al frente, venga a arrodillarse, venga a decirle: Señor, soy tu hijo, te necesito. Y esa fe, la poca fe que pueda tener, Señor, dígale: aquí está mi fe. Si es muy poca la fe, Señor, aumenta mi fe, pero yo la traigo y la voy a poner completamente en ti, solo en ti, Señor. Solo tú eres mi esperanza, solo tú eres mi consuelo, Señor. Solo tú eres el que puede ayudarme. Algunos, aunque quieran, no pueden. Señor, me reconozco como alguien que necesita de ti una intervención milagrosa. Necesito, Señor, que hagas un milagro en mi vida, que hagas un milagro otra vez en mi familia, en mi matrimonio, en mi salud, en mis finanzas. ¿Por qué no tenemos un poquito de fe? Y si le falta fe, dígale: Señor, aumenta mi fe, dame un poquito más de fe. ¿Hemos dejado de creer en los milagros? ¿Hemos dejado de tener fe? Aquí es el momento para que usted pase, para que usted le diga, para que usted le ruegue, para que usted le suplique. Recordando que Jesús le ha dicho: el que viene a mí, yo no le echo fuera. No solo por salvación, sino por contestarle una oración. Gracias por estar en medio nuestro. Gracias por haber hecho la obra en nosotros. Ahí donde está mi querido hermano y hermana, ustedes que han pasado al frente, los que están allá, en cualquier parte del santuario, dígale: gracias, gracias, Padre, creo que he recibido. Gracias, Padre, creo, Señor, en ti, creo en tus promesas. Señor, gracias, gracias. Ustedes que han pasado aquí al frente de rodillas, yo les invito a que puedan comenzar a darle gracias a Dios, porque la fe cree antes de ver con los ojos físicos. La fe recibe antes de ver. Andamos por fe, no por vista. Entonces dígale: Padre Jesús, recibo lo que te he pedido, recibo lo que necesito. Señor, confío en ti, confío en tus promesas. Gracias por habérmelo dado. Gracias de todo corazón. Yo te alabo, yo te exalto, yo te bendigo y te glorifico. Gracias porque tú eres nuestro Dios y nosotros tu pueblo. Gracias por haber tenido misericordia de nosotros y hacernos tus hijos, hacernos tu iglesia. Mientras estemos en este mundo, Señor, tendremos pruebas, pero de todas ellas tú nos sacarás, de todas ellas nos librarás. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quizá haya alguien aquí que no es salvo y que ahora esta palabra predicada, esta palabra leída en la Escritura, la ha iluminado y se ha dado cuenta que es un hombre o es una mujer necesitados de que Dios les perdone sus pecados, necesitados de salvación, necesitan paz en su alma, necesitan que su nombre esté escrito en el libro de la vida, necesitan una nueva vida en Cristo Jesús. Ahora pueden haber sido iluminados al escuchar la palabra y darse cuenta que ustedes no pueden hacer nada para salvarse. Tienen que recibir la salvación que viene de Dios en Cristo.
Por eso, si alguien necesita ser salvo, por favor, diga conmigo esta palabra de fe. Señor Jesús, creo en ti, sálvame. Ahora me doy cuenta que nací pecador, que soy pecador. Ahora reconozco que he cometido muchos errores, equivocaciones y pecados. Gracias por perdonármelos. Yo me arrepiento de todo corazón. Tú has dicho que el que viene a ti, lo perdonas y lo salvas. Te recibo en mi vida para que me hagas hijo de Dios. Te confieso con mi boca como mi Señor y mi Salvador personal. Creo en mi corazón que resucitaste de entre los muertos. Gracias, Jesús, por amarme, por tener misericordia de mí y por salvarme hoy. Amén. Si hubiera un hermano o hermana que nacieron de nuevo, pero cayeron en la tentación como le pasó al hijo pródigo, la tentación de querer ir al mundo, conociendo la protección, la bendición, la comunión en la casa del Padre, decidió irse al mundo un tiempo, a vivir una vida otra vez pecaminosa, fuera de la voluntad de Dios. Y lo que le produjo fue consecuencias duras para su vida. Perdió la paz, perdió el gozo, la salud, lo perdió todo, regresó derrotado. Dándose cuenta que su lugar no era allí, regresó al Padre, a la casa del Padre. Y cuando el Padre lo vio, aún de lejos, dice que corrió, lo abrazó, lo besó. No le recriminó nada. Él le había dicho: Padre, pequé contra ti, contra el cielo. El Señor lo perdonó e hizo fiesta. Eso era exactamente con alguien que, siendo verdaderamente hijo de Dios, le pasó lo mismo. Pero hoy está aquí y necesita volver a la casa del Padre, a la comunión. Si es así, por favor, haga conmigo esta oración. Padre, te pido perdón por haberme alejado. Siendo tu hijo verdadero, voluntariamente me alejé y viví lejos de ti un tiempo, pero no pude estar en paz ni ser feliz. Sabía que mi lugar no era ese. Por eso hoy regreso a ti. Gracias por recibirme, por no rechazarme. Gracias por perdonarme todos mis pecados y equivocaciones. En el nombre de Jesús. Amén.